Josué capítulo 9 y quiero leer los versículos 14, 15 y 16. Y le he puesto por tema el disfraz de la bendición. Ese es el tema que vamos a tratar. Dios nos va a hablar a nosotros en este día. Ya lo estaba haciendo, pero ahora a través de su palabra, bajo ese tema, el disfraz de la bendición. Y note que la bendición está en qué. Eso no es una casualidad. Está entre comillas. Y como base bíblica, vamos a leer aquí en Josué. ¿Estamos todos ahí? 14, 15 y 16. Lo leemos todos para la gloria del Padre en el nombre poderoso de Jesús. Y dice así: y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Grave error. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. ¿Pero qué pasó? Pasado 3 días, después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Vamos a dejarlo ahí. Palabra del Señor. Se pueden sentar, ya hemos orado. Aleluya. Aleluya, a su nombre damos gloria. Escúcheme, amada iglesia, mira, yo no sé de ustedes, pero yo personalmente no tengo experiencia en la pesca. Y tampoco soy un profesional en el tema. Pero aunque no lo sea, y quizás ustedes tampoco, pero sí conocemos la estrategia que se utiliza para atrapar a un pez. Todos nosotros sabemos que un anzuelo por sí solo no atrae a ningún pez. ¿Cuántos lo saben? Por lo general, ningún pez se va a acercar a un ¿qué? A un anzuelo solo. Por eso es que se le pone que un pedacito de carnada, algo que parezca un alimento, algo que huela rico, que se vea fresco. Entonces el anzuelo se vuelve ahora ¿qué? Irresistible. ¿Verdad? El pez se lanza pensando que tiene que comida, que tiene una carnada, pero lo que pensó que era una bendición terminó siendo una trampa. ¿Cuál fue el problema? ¿Fue la carnada? No. El problema radica en que el pez no puede ver lo que hay detrás de la carnada. El pez no puede ver el anzuelo o la trampa que hay detrás de eso que aparentemente se ve como una bendición. Y así funciona el engaño. Así funciona el enemigo. Así pasa en nuestras vidas. Muchas veces creemos que todo lo que llega a nuestra vida de forma de bendición proviene de Dios. Pero el enemigo, la palabra dice que se sabe disfrazar como ángel de luz. Eso lo dice las escrituras. Que el ángel se viste, que Satanás, el enemigo se viste como ángel
de luz. La verdad es que todos nosotros en algún momento hemos estado en esa situación. O sea, somos honestos, somos sinceros, no lo podemos negar. Todos nosotros hemos estado frente a algo que parecía que perfecto. Una puerta que se abría en un momento justo. Una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar. Un rostro amable, una promesa convincente, palabras dulces. Pero detrás de todo eso había algo oculto. No todo lo que parece bueno proviene de Dios. Y vivimos en un mundo donde el engaño se disfraza de oportunidad. Yo creo que nosotros a estas alturas debemos de saber esto. No podemos ser ingenuos. No podemos ser, hermano, aleluya, personas que no sepamos esto. Nosotros vivimos en un mundo donde el engaño se disfraza como una bendición. Donde la apariencia puede ser tan convincente que hasta los más sabios pueden ser ¿qué? Engañados. E incluso la misma palabra nos dice a nosotros que llegará a un punto que si fuese posible, aún los escogidos serán ¿qué? Engañados. Entonces, yo creo que si somos honestos, discernir entre lo que viene de Dios y lo que simplemente parece bueno, no todo el tiempo es fácil. Es bien difícil. Y en muchas ocasiones hay decisiones que parecen buenas, personas que parecen correctas, oportunidades que parecen enviadas por Dios, pero son bendiciones disfrazadas. Y a veces lo que se ve como una respuesta, ese es el peligro. Muchas veces nosotros en nuestra búsqueda hay situaciones que parecen una respuesta, pero en realidad es una trampa del enemigo para detenernos, para desviarnos y para tumbarnos. Porque como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Y eso fue lo que le pasó a este gran líder llamado Josué. Yo creo que todos aquí conocemos quién fue Josué. Pero este hombre, hermano, es un hombre que había sido llamado y escogido por Dios para ser el sucesor de Moisés. Un hombre que Dios le encomienda una tarea, y es de terminar el trabajo que que Moisés no terminó. Tenía que introducir, llevar al pueblo a conquistar y poseer la tierra prometida. Ya habían empezado la tarea, e incluso la Biblia nos dice, cuando uno comienza a leer, ¿verdad?, el libro de Josué, ya ellos habían conquistado a Jericó, ya habían conquistado a Ai. O sea que el pueblo, amén, aleluya, estaba conquistando, estaba en victoria. Qué bueno es estar en victoria, ¿verdad? Pero aún en esos momentos de victoria, uno siempre tiene que estar con el ojo ¿qué? Porque el enemigo siempre está buscando la oportunidad perfecta para detener al pueblo de Dios. Así que Josué junto al pueblo habían comenzado la tarea encomendada por el Señor. Se encontraban en un momento de victoria, ya habían empezado a conquistar. De cierto, Dios le había dicho a Josué que estaría con él como estuvo con ¿quién? Con Moisés. Que nadie le iba a poder hacer frente en todos los días de su vida. Qué bueno tener promesas así de parte del Señor. Israel se encontraba dominando, e incluso a tal punto que
estaba sembrando temor en la región. O sea, ya las otras naciones estaban escuchando y se sentían ¿qué? Atemorizadas. A lo que entonces sabemos que la historia nos dice que los gabaonitas, sabiendo que serían los próximos, no buscaron guerra, porque ellos sabían que no iban a tener oportunidad de poder vencerlos a ellos, sino que en vez de entonces enfrentarles a ellos con guerra, buscaron ¿qué? Una trampa. Utilizaron la artimaña de engañar. Y dice los versículos 3 del mismo capítulo que leímos ahí, el versículo 3 en adelante dice: mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron que lo que Josué había hecho, mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Mira qué tremendo esto. Los gabaonitas se presentaron ante Josué como disfrazados, con pan mohoso, con ropa vieja, sandalias rotas, pretendiendo venir ¿de qué? De lejos, actuando como si estaban buscando ¿qué? Paz, pero en realidad eran enemigos de ellos. Y lo que parecía una bendición, lo que parecía una alianza, un acto de misericordia, un gesto de paz, terminó siendo una trampa que ató, escúchate esto, ató al pueblo por generaciones. Porque eso es lo que sucede cuando nosotros tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios y no consultamos a Dios. Aleluya. Mira, para mí no cabe la más mínima duda de que Josué era un líder de fe. ¿Cuántos lo saben? Eso no está en tela de juicio. Josué era un hombre de fe, un siervo del Señor, un hombre íntegro, llamado y escogido por Dios mismo. Es decir, que este hombre no se llamó él mismo, él no se puso, aquí el que lo llamó fue Dios. Pero lo que nosotros debemos de tener claro es que el hecho de que nosotros hayamos sido llamados por Dios, escogidos, amén, como siervos del Señor, eso a nosotros no nos da el permiso ni la licencia de, amén, tomar acción, aleluya, y hacer como nos parezca o nuestra voluntad, porque ya no se trata de nosotros, sino se trata de Él. ¿O eso no fue el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo allá en el Getsemaní? Él sabía lo que se aproximaba. Él dijo: si fuera posible, pasa de mí esta copa. Pero rápidamente entendió y dijo claramente: pero, que no se haga que mi voluntad, sino que la tuya. Entonces, nosotros podemos tener, iglesia, el respaldo de Dios. Podemos tener el favor y su gracia, que es importante, y tenemos que procurar que la tengamos. Pero como seres humanos, nosotros, hermanos, nos equivocamos. Aleluya.
Nosotros nos podemos equivocar y mucho más si no consultamos a Dios y vamos en oración. Por eso la importancia de entender lo frágil que somos nosotros. Que nosotros, aleluya, dependemos de Dios, aleluya. De que Él ve cosas que nosotros no podemos ver. Que hay cosas que, amén, están a nuestro alrededor que nuestros ojos carnal no van a poder ver ni discernir. Es por eso que se necesita el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Mira, la trampa fue tan bien disfrazada, porque así es que trabaja el enemigo. La palabra nos dice a nosotros, aleluya, que no ignoremos las maquinaciones del enemigo para que él no tome ventaja sobre nosotros. Si nosotros ignoramos las maquinaciones de él, tiene ventaja sobre nosotros. Y esta trampa que le hicieron los gabaonitas a Josué y al pueblo de Israel estuvo tan bien planeada, estaba tan bien disfrazada que parecía, porque una cosa es que se parezca y otra cosa es que sea. Y para poder discernir la una de la otra, el ojo carnal no es suficiente. Nuestra sabiduría no es suficiente. La experiencia no es suficiente. Se necesita al Señor de nuestro lado. Lo que parecía un acto de misericordia era una trampa. Y Josué era un siervo del Señor, un hombre que buscaba agradar a Dios. Eso no está en tela de juicio. Eso no es lo que se está cuestionando aquí. Aleluya. El hombre, hermano, a pesar de todo eso, él miró simplemente lo que tenía delante. Lo evaluó a simple vista. Ese es el peligro de evaluar las cosas a simple vista. Nosotros que le servimos al Señor sabemos, hermanos, que esto es un mundo espiritual. Lo evaluó a simple vista. Incluso, hermano, mira, conversó con ellos. Pero cometió un error fatal. Y la palabra dice cuál fue ese error. Y dice que él tomó. Lo que dice aquí, el versículo que leímos, que fue el 14, en adelante, dice que los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Esto nos está dando a entender a nosotros, iglesia, que no importa los años que tú le llevas sirviendo al Señor. No importa los años que llevamos en este caminar. No importa las experiencias, aleluya, de aprendizaje que tenemos. Amén. No importa el grado de intelecto que podamos tener. Mira, todo eso es buenísimo, es importante. Pero en este caminar, todo, absolutamente todo, hay que llevarlo a los pies del Maestro. Hay que consultarlo con Dios. Hay que buscar dirección. El discernimiento no es sentido común, por si usted no lo sabía. Porque hay una cosa, es que es sentido común, que es importante tenerlo. Common sense. Hay cosas que son, a simple vista. Que el sentido común te dicen claramente lo que es. Common sense. Pero la realidad es que cuando hablamos de discernimiento, el discernimiento va más allá del sentido común, porque es una dirección que viene específicamente del Espíritu Santo. Cuando hablamos de discernimiento, estamos hablando de la capacidad espiritual
de distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo que proviene de Dios y lo que no proviene de Dios. Para eso se necesita discernimiento. Entonces, el discernimiento, bíblicamente hablando, el discernimiento de la Biblia, es una forma de sabiduría espiritual que no todo el mundo tiene. El único que lo posee es aquel que tiene a Cristo en su corazón, el que tiene el Espíritu Santo. Es una forma de sabiduría espiritual que permite, escúchate esto, que nos da la facultad a nosotros de poder ver más allá de las apariencias, porque mira que las apariencias engañan. ¿Ve? Hay un dicho en Puerto Rico que dice: te conozco, bacalao. Porque mira, el discernimiento es algo que nos permite ver más allá de las apariencias y nos permite entonces juzgar correctamente la situación, cualquiera que sea, y nos permite entonces a tomar la decisión adecuada. Es por eso que incluso esto es algo que tenemos que tener tan presente en nuestras vidas. Porque mira, Samuel era un siervo del Señor, ¿sí o no? El profeta Samuel, ¿él era un siervo del Señor? Claro. ¿Tenía la unción del Espíritu Santo sobre él? Claro, para poder, ¿verdad?, llevar la tarea de Dios, ¿verdad? Dios depositaba de su Espíritu Santo. Era un profeta de parte de Dios. Pero a un hombre de Dios como él, guiado por Dios, que Dios lo manda a buscar, a ungir al próximo rey de Israel, porque ya había desechado a Saúl. ¿Qué hace él? Por poco derrama el aceite sobre la persona que no era, porque se estaba dejando llevar por simple vista, por las apariencias, por el sentido común, por el razonamiento humano. Ah, no, esto se ve perfecto, Porque quizás es checking all the boxes, porque quizás, ¿verdad? Es alto, es robusto, o tiene esto, tiene esta cualidad, tiene lo otro, pues esta tiene que ser. Y decía, y venía uno, y Dios le decía, no, ese no es. Y salía el otro, y Dios decía, no, ese no es. Y salieron todos y ninguno eran. Y él le tuvo que decir al profeta claramente, aleluya, que él ve lo que el hombre no puede ver. Porque nosotros nos concentramos en lo que la vista puede ver, en las cosas externas, en las apariencias. Pero Dios traspasa la apariencia, Dios traspasa, amén, todo disfraz. Dios, hermano, puede penetrar y ver las intenciones, el corazón, todo, aleluya. Entonces, el discernimiento es algo que nosotros tenemos que utilizar, buscar para todo en nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros hemos tomado decisiones que en el momento pensamos que eran las correctas, que eran las buenas, pero terminaron mal? ¿Cuántas de esas decisiones fueron porque quizás no buscamos la dirección de Dios? Porque no oramos, porque pensamos que era tan insignificante que no era necesario consultar a Dios. Pero yo tengo que decir algo en este día, que no hay nada tan pequeño, aleluya, que nosotros podamos pensar que no necesite la consulta de Dios en nuestras vidas. Una decisión como esa,
¿Para qué yo tengo que consultar a Dios si se ve si a plena vista se ve que es claro? Aleluya, es una bendición, hello. Así pensamos nosotros. Porque pensamos que consultar a Dios se requiere simplemente para decisiones drásticas o grandes. No hay nada tan pequeño, aleluya, que no requiera la dirección de Dios en nuestras vidas. En especial cuando entendemos, amén, con quién estamos enfrentando. Al enemigo de nuestras almas, que busca cualquier oportunidad para entonces meterse, aleluya, y engañarnos. Pero la palabra aquí dice, y no consultaron a Jehová. Josué analizó, razonó, porque lo pensó, ¿verdad? Porque mira, si nosotros seguimos leyendo para que podamos entender, y dice, y los de Israel respondieron a los heveos, quizá habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con ustedes? O sea que ellos estaban razonando. Ellos pensaron que eso era una posibilidad, de que ellos estaban mintiendo. Y ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Mira, mira, el enemigo te va a decir lo que tú quieres escuchar. Hello. Yo creo que tú sepas que cuando el enemigo te quiere engañar, él te lo va a pintar de una manera que te lo va a poner como según tú lo quieres escuchar. Y ellos razonaron. Ellos dijeron, espérate, porque esto puede ser una mentira. ¿Y qué dijo el enemigo? No, se lo va a decir claro. No, estamos mintiendo. No, dijeron claramente, nosotros somos tus siervos. Y Josué le dijo, ¿quién son ustedes y de dónde vienen? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre, mira, por causa del nombre de Jehová. Mira, te va a usar hasta el nombre de Dios. Va a usar hasta el nombre de Dios. Nosotros venimos de muy lejos por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Mira, el enemigo está al tanto de todo. Él está al tanto de todo. Y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino e ir al encuentro de ellos y decirles, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a ustedes, y él aquí ahora ya seco y mohoso. Mira qué mentirosos son. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, los aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Josué junto al pueblo lo analizó, escuchó, confió. ¿Tú sabes qué? Lo peor que hicieron ellos, confiaron en sus ojos. Confiaron en sus ojos. Pero no buscaron al Señor, que puede ver más allá de nuestros ojos, que conoce el futuro, que conoce lo que está velado o escondido. Él dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas que grandes y ocultas o difíciles que tú no conoces. ¿Ves por qué es importante clamar a Dios? Porque Él es el que nos va a enseñar las cosas ocultas. Él es el que revela, Él es el que muestra, Él es el que guía nuestros pasos.
El engaño entra a nuestras vidas cuando dejamos de orar y no consultamos al Señor. Eso no fue lo que le dijo Jesús a Pedro y a los discípulos: velad y orad. Hay que velar, hay que orar. Y la decisión más costosa del liderazgo de Josué no fue en un campo de batalla. Mira qué cosa. Porque tú pensarías, porque Josué peleó muchas batallas, porque Dios le prometió la tierra, se le iba a dar, pero la que tenía que conquistar eran ellos, los que tenían que pelear eran ellos. Claro, está con el respaldo de Dios, pero ellos tienen que pelear. Y ellos pelearon, conquistaron. Y tú pensarías que lo más difícil para ellos iba a estar en un campo de batalla. Pero sin embargo, la decisión más mala que él tomó, aleluya, no fue quizás un campo de batalla, sino fue que una plena conversación con uno que venía a engañarlo. Y yo creo que este mensaje yo ministraba mi vida como yo sé que está ministrando y va a ministrarles de ustedes aquí y los que estén escuchando. Porque hay decisiones que no podemos tomar solo con la lógica. Hay decisiones que nosotros no podemos tomar con las emociones. Tú sabes que el corazón es bien engañoso. No confía en tu corazón. La misma Biblia te lo dice. No podemos confiar en nuestro corazón. No te fíes en tu prudencia, en tu intelecto. Sería un fracaso. Tenemos que fiarnos ¿de quién? En Jehová. Entonces, hay decisiones que nosotros no podemos ni debemos tomar por simple lógica, aleluya, ni por emociones. Es más, la mayoría de los problemas que nos metemos nosotros es porque precisamente tomamos las decisiones por emociones. Así fue que me sentí en el momento. Pues lo hice. E incluso hay un dicho allá afuera que todo el mundo lo dice, lo repite, que es un error. No, pues haz como tu corazón te indique. No, es que bíblicamente hablando la palabra me dice a mí que el corazón es engañoso. Do as you feel in your heart. Yeah, okay. Por eso es que estamos en los problemas que estamos muchas veces. Ahora, claro está, cuando uno busca a Dios y consulta a Dios, Dios te va a tocar. Y va a hablar a tu corazón, y va a hablar a tu mente. Pero esa decisión, aleluya, no va a venir acompañada con confusión, aleluya, ni tristeza, no, sino que va a ir acompañada con paz y aseguranza, porque es una ya que viene dirigida por la sabiduría de lo alto. Y ahí está la diferencia, porque cuando es Dios el que te está guiando, mira, tú vas seguro, confiado como un león. Siente la paz que Dios da. Muchas veces cuando es tiempo de tomar decisiones y no sientes paz, búscate, que lo más seguro es que la decisión es incorrecta. Si no consultamos a Dios, podemos quedar atados a algo que no era su voluntad. Una decisión sin oración, quiero que sepas que será una puerta abierta para el engaño. Y esto lo he visto tanto en mi vida, porque si yo me paro aquí y le digo a ustedes que yo no he cometido esos errores, le miento. Todos hemos pasado por ahí, porque son experiencias que nos toca pasar para aprender. Pero el problema es que no podemos seguir cometiéndolas. Y yo creo que Dios es una persona que habla a tiempo. Y Dios nos recuerda lo importante que es que tomar decisiones, hacer cosas, hacer vínculos,
sin consultar ¿qué? Sin consultarlo a Él. En este caminar son innumerables los testimonios. Personalmente que yo he visto a lo largo de la trayectoria sirviéndole al Señor, de las consecuencias desastrosas de tomar decisiones cuando no consultamos a Dios y las tomamos a simple vista por lógica o por sentimientos. Mira, yo he visto personas, porque el enemigo sabe trabajar y con todo, mira, yo no lo estoy gloriando, que el Señor lo reprenda. Pero vuelvo y repito, no podemos ignorar sus maquinaciones y la realidad. Él es astuto. Y por lo regular, Él va a venir y te va a tirar. Y la trampa va a venir muchas veces por la área donde más tú necesitas. Y yo he visto personas que, por ejemplo, tienen una situación difícil financiera. Ahora el enemigo lo sabe. Él sabe, espérate, esta persona está pasando ahora mismo por una situación que está arrancada. Ahora, ¿cómo yo puedo maquinar algo por esa vía? Porque cuando hay necesidad o hay desesperación en una área, él busca la puerta abierta. Y he visto personas que caen en la trampa en el momento porque viene disfrazado como una bendición. Y a la larga, cuando abren los ojos, fue una trampa de parte del enemigo. Yo he visto personas en este caminar que en la necesidad de poder, ¿verdad? Ayudar en la parte, ¿verdad? Financiera, cogen un trabajo. Pero cuando cogen el trabajo, oh, mira, te van a pagar tanto. Oh, qué rico, wow, qué mucho van a pagar. Pero cuando tú vienes a ver, ese trabajo va a ser la vía que Satanás va a usar para alejarte de la presencia de Dios. Cuando no viene de parte de Dios. Porque lo que viene de parte de Dios jamás te va a alejar de Él. Entonces, hay personas que han tomado trabajos que aparentemente era una bendición, pero sabes que ese trabajo los alejó del altar. Y con el tiempo, ¿sabes qué? Tienen el trabajo, buenos beneficios, está cobrando bueno, pero ahora, ¿sabes qué? Tiene dinero, pero ahora no tiene a Dios. Ese negocio fue bueno. O sea, nosotros no nos podemos dejar vender gatos por liebre, como dicen por ahí. Y parece como que no es nada, y Dios conoce nuestras necesidades. La palabra dice, hermanos, aleluya, que Él, hermano, conoce nuestra necesidad. Él es nuestro Padre. Él se encarga de nosotros. Pero el enemigo es astuto. Entonces, si el trabajo que se te presenta es uno que tú sabes, y el problema, mira, tú sabes muchas veces, en muchas de las ocasiones que nosotros tomamos decisiones, muchas veces nosotros sabemos. Porque quizás Dios alerta, Dios te inquieta. Pero lo que pasa es que muchas veces decidimos ignorar eso y queremos tratar de justificarlo para tomar que la acción. Entonces, cuando tú pones las cosas en una balanza, los pros y los contras, tú dices, ok, esto aparentemente me va a ayudar en esto, me va a ayudar en lo otro, pero ahora y en esto. Yo he visto personas, hermanos, que se han mudado, que han tomado decisiones de mudarse. Mira, yo lo he dicho antes,
Creo que lo he dicho un sinnúmero de veces y lo vuelvo a decir. Si fuera por mí, yo no estuviera en el Bronx. Yo me crié aquí en Nueva York, me crié en el Bronx. Yo estoy acostumbrado a esto, pero en verdad, hermano, me gustaría mudarme para un sitio más tranquilo, más campo, lo que sea. Pero esto no se trata de lo que yo quiera. Porque el problema, hermano, no es geográfico. Se trata de que sea la voluntad de Dios que yo esté, aleluya, donde yo quisiera estar. Yo me pudiera ir para Florida, para Puerto Rico, me pudiera ir para aquí o a un estado más lejito de aquí que sea más. Pero ¿cuántas veces yo no he visto a personas que se mudan? Nueva York ya no sirve para nada. El crimen, la violencia, la maldad, en cuál es cierto, no lo estoy negando. Yo me voy para un sitio más tranquilo. Mira para allá qué lindo, mira ese campo, mira esa casa qué grande, ay, qué bendición. Y toman la decisión y se van. A los par de meses ya no está viendo la bendición como la estaba viendo antes de mudarse. No, incluso mi mamá una vez testificó que una vez que estaba testificando, mi mamá una vez de momento le dio con irse para Puerto Rico. De momento le dio, ya me voy para Puerto Rico. Y lo más seguro es que yo le dio indicaciones que no era la decisión correcta, pero ella ¿qué? Como quiera se fue. Ok. Ella lo ha testificado, lo que le costó esa decisión a ella. Matrimonio prácticamente por poco al piso, desbaratado. 14 años tuvo que esperar por esa mala decisión. Le costó muchísimo. Entonces, uno dirá, algo tan sencillo para mudarse. Mira, pues yo tengo que decirte a ti. Algo tan sencillo para mudarse, tú tienes que consultar a Dios. Si esa decisión de tú mudarte está dentro de los planes de Dios, si es la voluntad de Dios, si te conviene o no te conviene. Y yo estoy seguro que si tú vas con esa sinceridad y con ese corazón abierto ante Dios, Dios te va a dirigir. Y si es de Dios, mira, te va a dar la luz verde. Y Dios te lo va a confirmar. Pero si no es de Dios, no lo haga. Yo me acuerdo una vez, yo estuve aconsejando a una joven. Mira, hay un dicho que dice que el que no coge consejo. Y esta joven, hermano, porque entiendo, hermano, mira, ser joven no es fácil en estos tiempos y estar solo tampoco es fácil. El punto fue que esta joven, hermano, pues se enamoró, pero el problema es que la persona de quien se enamoró no era cristiano. Y yo no puedo esperar desafiar lo que dice la palabra y que no hayan consecuencias y que me vaya bien. Aunque Dios después lo puede tornar a bien y Dios perdona, pero las consecuencias van a estar. Bíblicamente hablando, no era que la decisión que correcta, porque la Biblia habla del yugo desigual. ¿O eso no fue lo que le pasó a Salomón? Que terminó adorando a los dioses de esas mujeres. Pero por más que sea del consejo, como quiera, tomó ¿qué? La decisión. Pero las consecuencias no fue por falta de consejo, no es porque Dios no haya advertido, no es porque Dios no haya hablado.
es que muchas veces las decisiones las tomamos por sentimientos. Y Dios y el enemigo muchas veces se aprovecha. El enemigo muchas veces, tú tienes que entender que ese enemigo que se pinta hoy en día por ahí, que tiene dos cuernitos y tiene un rabo y tiene un tenedor, no te creas que ese es el diablo que se va a presentar a tu vida. Si ese es el diablo que tú estás esperando ver, pues vas a tener problemas. Porque él no va a llegar con cuernos. Él no va a llegar con rabo. Y él no va a llegar con un tenedor en la mano. Él va a llegar con un traje bien puestecito, con perfume que huele rico y hasta con versículos bíblicos. Así llega, que a simple vista tú dices, ay, Dios mío, según el médico lo recomendó. Este es recomendado por el médico, este es. Está como aquella que una vez se enamoró y dice, ay, Dios mío, qué lindo canta. Ay, pero como Dios lo usa. Ay, pero qué lindo predica. Ay, pero qué lindo se ve, porque, ¿verdad? La apariencia. Se dejó llevar por eso y se casó. A los par de meses le dice a la mamá, ay, mami, lo duro que da. Lo duro que pega. Porque se dejó llevar quizá por los ojos verdecitos, rubio, con músculo. Tenía los cuadritos. Ok. Y ahora que tiene la vida de cuadritos es ella. Y suena jocoso y es chistoso, hermano, pero tú sabes cuántas personas toman decisiones así. Ese es el pan de cada día. La misma Biblia nos exhorta, nos dice, escudriñar los espíritus, porque no todo proviene de Dios. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que saber que la lógica no sustituye la oración. El sentido común no sustituye la oración. En el momento de tomar decisión, la oración es importante. La dirección de Dios es importante. Acompañado con la lógica, claro está, acompañado con el sentido común, porque no es que no vas a ignorar el sentido común, pero eso no va a sustituir la oración. El consultar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios ve lo que nosotros no podemos ver. Dios es el que lo va a mostrar. Y eso solamente lo va a mostrar cuando consultamos a Él. ¿No se acuerdan a Ananías y Zafira? Cuando vinieron donde Pedro. Vendimos la heredad en tanto. Pedro no sabía. Pedro no lo sabía. Él no tenía la facultad de discernir eso. Pero el Espíritu Santo que tenía, sí tenía la facultad. Al Dios a quien él le sirve, sí tiene la facultad. Y él pudo decir, no me has mentido a mí, le has mentido al Espíritu Santo. Porque hay personas que vienen donde uno a mentirte en tu cara. Y uno tiene que poner la cara como que hacerse el loco. Pero ya Dios te está mostrando. Hello. Hay veces que uno los deja correr. De verdad. Mira, yo algunas veces me quedo tan impresionado con el Señor.
Porque sin tú buscar, sin tú indagar, Dios te lo pone ahí al frente. Pláguete. Te lo revela. Y yo, mira para allá, Señor. Y así es que trabaja Dios. Entonces Pedro no tenía como discernir que le estaban mintiendo en la cara. Pero como le sirva a un Dios todopoderoso, Dios entonces se lo revela a través del Espíritu. Y él le puede decir a ellos, ¿sabes qué? Ustedes no me han mentido a mí. ¿Por qué permitieron? Mira lo que él dice, ¿por qué ustedes permitieron que Satanás le engañara su corazón? O sea, porque eso es lo que pasa, hermano, le permitimos, porque aquel que se lo permite somos nosotros. Satanás puede influenciar, Satanás puede hacer lo que quiera, pero la voluntad la tenemos nosotros. El que decide es usted y soy yo. Entonces, Dios sabe lo que se esconde detrás de las apariencias. Y aquí vemos que esta gente tomaron la provisión, no consultaron. Y dice, y Josué hizo paz con ellos. Hizo alianza. Mira, hizo alianza con sus enemigos. Dice, y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Entonces, Josué lo que hizo fue, se compactó, hizo un pacto con ellos. Hizo un pacto con ellos, pero después de hacer el pacto, aquí dice el 16 que pasado, ¿qué? 3 días. No se enteró después de hacer el pacto rápido, no se enteró al otro día, al 2 días, a los 3 días. A los 3 días, dice que oyeron que en realidad eran ¿qué? Sus vecinos. Pero ya era muy tarde. It's too late. Ya había jurado y ahora ya no podía deshacer la alianza que había hecho con ellos. Y es que ahí es cuando verdaderamente la bendición se distorsiona toda. Porque cuando queda al descubierto, ahí es cuando esa bendición que tú pensabas que era una bendición, se distorsionó todo. Entonces yo creo que ahí es donde está la alarma, donde Dios nos habla, donde nos dice, cuidado, lo que aceptes, lo que nosotros aceptamos sin la dirección de Dios, puede terminar siendo una carga que vamos a tener que llevar por mucho tiempo. Escúchate esto. Lo que nosotros aceptamos sin la dirección de Dios se convierte en una carga que muchas veces dura tiempo y años para liberarnos de eso. Lo que hoy parece un acuerdo pequeño, mañana se puede convertir en una cadena. Y hay algo que Dios me dice en su palabra, y es que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando Dios bendice, cuando la bendición verdaderamente viene de parte de Él, amén, no es solo material, sino que es espiritual, emocional. Y lo más importante es que no viene acompañada de sufrimiento o de consecuencias negativas. Y es ahí donde entonces entendemos que la bendición de Jehová es la que enriquece. ¿Por qué? Porque no solamente lo tenemos que ver de un aspecto material o físico, sino que no viene acompañada de ¿qué? De sufrimientos.
o cosas negativas. Al contrario, bendice, da paz, prospera. Pero si eso que tú hiciste te está quitando, en vez de añadirte, pues no pudo haber venido de parte del Señor. Por más que tú quieras pintarlo así. Mira, hay veces que queremos tratar de tapar la realidad, que nos engañamos nosotros mismos. Y por más que tratamos de decir que es una bendición, tratando de obviar lo negativo, ¿sabes qué? No vamos a poder. Y esas malas decisiones nos puede, amén, atrasar y costar muchos años. Un mal negocio, una relación tóxica, una asociación fuera de la voluntad de Dios, no importa la decisión que sea. Josué hizo alianza con unas personas que en realidad eran sus enemigos, que se hicieron pasar por amigos, que venían de que con paz, pero era todo lo contrario, era una bendición disfrazada. Pero ¿qué nosotros debemos hacer entonces? Tenemos que entonces volver al altar y asegurarnos de que ese es el lugar al cual nosotros vayamos en todo tiempo. Número uno, en todo tiempo, pero sobre todo en los tiempos de tomar ¿qué? Decisiones. Antes de decidir, consulta a Dios. La palabra dice que lo que está escrito ¿para qué? Para nuestra enseñanza. O sea, Dios no pone aquí solamente las cosas buenas de su siervo, también pone las cosas ¿qué? Negativas. Él no lo tapó, no lo ocultó, lo plasmó aquí. Pero ¿es para qué? Es para nuestra enseñanza. Y el error que cometió Josué fue que no consultó a Dios. Si lo hubiera consultado, yo te aseguro que yo le hubiera dicho, mira, no lo hagas. Son tus enemigos. Están mintiendo. Son tus vecinos. Son los gabaonitas. Dios se lo hubiera dicho. Pero no consultó. Y si tú lo consultas, si tú le preguntas a Dios, pues no esperes respuesta. No esperes que Dios te hable si no lees la Biblia. ¿Ah? ¿Cierto o no es cierto? Antes de esta situación, Josué tuvo una situación donde después de conquistar a Jericó, los próximos eran Ai, y era algo fácil, que no debió, ¿verdad?, ser tan difícil, pero salieron corriendo, derrotados. En este caso no fue la culpa de él, sino que ya Dios había dado instrucciones de no tomar que el anatema. Y sabemos que un hombre avaricioso se dejó engañar por el enemigo y tomó ¿qué? El anatema, y lo tenía escondido, el pecado. Y ellos fueron a batallar y perdieron, pero era porque había uno que tenía ¿qué? El anatema, el pecado escondido. Ahora Josué no entiende, se siente confundido, porque Dios le prometió que iba a vencer, que Dios iba a estar con él, y ahora se ve derrotado. Y le dice, ¿qué pasó? Él dijo, no. O sea, otras palabras, no me venga a echar la culpa a mí. Vete, yo te voy a mostrar. Ve, cuando él fue a consultar qué fue lo que pasó, Dios le reveló. Le habló. Aquel problema es que hay anatema. Y lo llevó exactamente a donde estaba. Porque él no iba a poder saber quién era, pero Dios lo llevó a donde estaba el problema. Tristemente le costó la vida a él y a su familia, el que lo hizo, Acán. Y después de eso, eliminaron la situación y fueron y tuvieron la victoria. Pero ve, cuando él consulta, Dios le guía.
Dios le revela, Dios le muestra, mira, el problema aquí el problema no fui yo ni fuiste tú, el problema aquí es que hay uno dentro del pueblo que tiene anatema. Que también nos da una enseñanza a nosotros, que tú piensas que lo que tú haces solamente te afecta a ti, estás equivocado. Lo que tú haces te afecta a ti, pero también te afecta a los que te rodean. Lo que tú haces te afecta a tu familia. Lo que tú haces afecta a tu iglesia. Si tú piensas que se trata de tu vida, que nadie te puede decir a ti lo que tienes que hacer, pues tú estás equivocado, equivocada, porque lo que tú haces, quiéralo o no, no solamente te afecta a ti. Pero Dios nos habla hoy a tiempo y nos dice prácticamente, mira, esa enseñanza que está aquí, ese ejemplo de Josué, que no se repita contigo. Que esas palabras no se digan de nosotros. Y no consultó a Jehová. Para evitarnos dolores de cabeza. Para evitarnos después, hermano, líos. Para evitarnos después, hermano, un sinnúmero de problemas. Será más fácil. Vamos a consultar a Dios. Él nunca está muy ocupado para atendernos. Él nunca está muy ocupado. Al contrario, Él quiere que tú le busques. Que dependas de Él. Y Él nos va a guiar. Así que, mira, pidemos discernimiento. Pídale discernimiento al Señor. Dile a Dios que te muestre, dile a Dios que te revele. Dile, Dios mío, mira, tengo esta situación, tengo que tomar decisión, no estoy seguro, no estoy segura, necesito tu ayuda. Dirígeme, guíame, háblame y búscalo. Y yo estoy seguro, hermano, que de alguna manera Dios te va a hablar y te va a confirmar lo que tienes que hacer. Dios lo hace. Porque yo lo he experimentado, lo he vivido, Dios lo hace. Porque no le servimos a un Dios mudo ni sordo, Él te escucha y Él habla.